todo sobre Dove Cameron. Dove Cameron, datos generales, nombre real Joseph Celeste Hosterman Wallace I, nacimiento 15 de enero de 1996, 20 años, origen Los Ángeles, Hollywood, nacionalidad estadounidense, ocupación actriz, cantante, compositora, bailarina, modelo, información artística, otros nombres Dove, instrumento, voz. Periodo de actividad 2012, presente, discográfica Walt Disney Records, Columna Records, GDC Records, artistas relacionados Sofía Carson, Cameron Boyce, Michael Hope, Bobby Wyatt, Ryan Carca, Tegil antes web, sitio web www.dovecameron.com, Twitter @dovecameron, ficha Dove Cameron en IMDb. Primeros años, carrera 2013-2014, inicios y Live and Maddie 2015, presente, éxito con Live and Maddie, Descendants, Durante Square y más. Vida personal, filmográfica, películas, revisión, discografía, premios y nominaciones, referencias, enlaces externos 2013-2014, inicios y Live and Maddie. Dove Cameron 2, iniciado como Joseph Celeste Hosterman Wallace, 15 de enero de 1996. Es una actriz, bailarina, cantante y compositora estadounidense, conocida por sus papeles en la serie de Disney Channel Live and Maddie y en las películas Cloud, Descendants, Barley, Lethal y Descendants. Índice. Primeros años. Cameron nació en Sewell, Washington, hija de Philip Alan Hosterman y Bobby Wallace, que luego se divorciaron y tiene una hermana mayor, Charlie Hosterman. Ella fue criada en Margaret Island, Washington. Cuando era chica, ella iba a Sakai intermediamente. A la edad de 8 años empezó a actuar en teatro comunitario en Bladering Performing Arts. Cuando Cameron tenía 14 años, su familia se mudó a Los Ángeles. Allí asistió a la Burkham High School y cantó a la frente del campeonato principal de espectáculos de coros. Cameron es de ascendencia escocesa y francesa y habla de forma fluida la lengua. Después de haber pasado muchos años de su vida en Francia, ella ha declarado que fue acosada en la escuela a partir del quinto grado hasta el final de la escuela secundaria. Independientemente de la depresión de la escuela, se centró en sus sueños de convertirse en el éxito del entretenimiento. Me convertí en una apasionada de eso, como de una actriz y cantante. Estoy totalmente inmersa en mí misma. Su padre murió en 2011 cuando tenía 15 años de edad. Carrera. En 2012, Dove fue elegida para formar parte de una nueva serie de Disney Channel, Bits and Pieces, como Alana. Poco tiempo después de haber grabado el episodio piloto, Bits and Pieces fue convertido en Live and Maddie y Cameron protagonizó en un rol doble a Live and Maddie Ronnie. El preestreno de la serie fue el 19 de julio de 2013 y el estreno fue el 15 de septiembre. El 13 de enero de 2014, Disney Channel renovó